Es un placer estar nuevamente con todos ustedes en este su programa REDIE, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión contamos con la presencia de nuestra invitada, la maestra Claudia Galarza. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Es un gusto que estés aquí con nosotros, que vengas a platicarnos parte del trabajo que vienes realizando con tu investigación. Tengo entendido que la estás diseñando para presentar tu protocolo de tesis en el doctorado. Así es. Mi investigación se llama Implicaciones del discurso oral en alumnos de educación media superior. Excelente, pues bienvenida. Es un gusto que estés aquí. Y cuéntanos, ¿en dónde te desenvuelves? ¿En dónde estás laborando? ¿Qué hace Claudia Galarza para que nuestro público te conozca? Este es tu espacio. Bueno, actualmente estoy laborando en el CEBETA 171, que está en el municipio de Nombre de Dios. Y imparto la clase de Lengua y Comunicación 3. Los alumnos pues son adolescentes, la mayoría vienen de los municipios de Vicente Guerrero, Xúchitl, Poanas. Ese es el lugar donde trabajo. Perfecto. ¿Tienes mucho tiempo desempeñándote en esa institución? Como casi 8 años es lo que estoy laborando ahí. Ah, perfecto. Entonces ya tienes una antigüedad considerable que te permite de alguna manera dominar el espacio en el que planeabas trabajar, ¿sí? Así es. Perfecto. Entonces, con respecto ahora al tema de tu investigación, entrando de lleno a ella, cuéntanos, ¿de dónde nace el interés por tu investigación? Pues sobre todo por mi actividad como docente, pues estoy en contacto con alumnos, incluso a los mismos docentes. Cuando estamos hablando frente a un público desconocido, pues nos pasan problemas de miedo o nervios. Y entonces en el aula se suscita que cada vez los alumnos, cuando estamos trabajando, la mayoría no quiere hacer actividades dentro del aula por timidez, por nervios, etcétera. Participar, ¿no? De alguna manera Sí. se sienten evidenciados, se sienten observados. Así es. Y esto va más allá de solo de desconocer el tema, ¿no? El problema no es desconocer el tema. El problema es, pues pueden ser muchas cosas, pueden ser el entorno familiar, los compañeros, también cosas internas que vive el alumno, ¿verdad? Entonces, Claro, o sea, finalmente es muy importante identificar las características que rodean al alumno y que rodean su desarrollo diario, que le permitan precisamente poder enfrentar o no este tipo de situaciones. así es. Excelente. Entonces, con respecto a tu tema de investigación, me imagino que hicieron una revisión literaria, ahondaste en la parte de la investigación. ¿Qué tanto fue lo que encontraste o qué fue lo que encontraste? Por lo general, revisé más o menos algunos trabajos, no había mucha literatura, fueron como unos 20 trabajos. Precisamente por eso te pregunto, porque no es un tema muy común. Entonces, la revisión de literatura seguramente no fue muy sencilla. No, porque generalmente se habla de expresión oral o de lectura o oratoria, pero no del discurso, que para mí el discurso sería importante retomarlo porque abarca no solo lo que yo voy a decir como emisor, sino también lo que estoy observando en el receptor y lo que sucede, las sinergias que se suceden durante la emisión de un discurso, como en este caso. Es correcto. Sí. Bueno, y decíamos, ¿qué tanto abarcaste? ¿Qué extensión tuvo tu revisión de literatura? Fueron, como decía, 20 trabajos, de los cuales algunos, o sea, no hablaban sobre discurso oral propiamente, solo fueron como unos pocos, unos 5 por decirlo, porque todos hablan sobre oralidad, expresión oral, otros temas que no consideré que eran ideales para trabajarlo, ¿verdad? Sí, mi pregunta va más encaminada a qué tipo de investigaciones encontraste, porque pudieron haber sido investigaciones del país o a lo mejor extranjeras, dado que hay opciones, hay lugares en donde esta es una opción
para el trabajo de los alumnos, más que en otros países, ¿sí? Más que en otros lugares. Claro, sí, los trabajos que encontré fueron desde Colombia, Kazajistán, Estados Unidos, Chile y pues algunos en México, creo, uno de los tantos que encontré fue en México. Entonces, por ejemplo, el discurso del salón de clases, un estudio de caso de educación media superior, ese fue realizado en Tlaxcala. Y ese sí habla sobre el discurso oral en específico. Pero pues, si nos damos cuenta, yo creo que en México está muy poco desarrollado este tema. Yo creo que sería un buen parteaguas para poder continuar esto hablando sobre el discurso oral. Mi trabajo, considero que se podría hacer. Sí, precisamente por eso mi pregunta, porque sí es una área poco explotada, ¿sí? Una área poco experimentada, poco investigada, que de alguna manera permite dar una gran cantidad de posibilidades con respecto a la investigación y con respecto a los resultados que arroja cada una de estas investigaciones, ¿no? Así es. Ok. Ahora, cuéntanos, con respecto ya a tu investigación, ya al momento de que empiezas a desarrollarla, ¿de qué corte metodológico es? El corte metodológico es cualitativo y el tipo de trabajo que se maneja es un modelo conversacional y la metodología que utilizamos para recabar información es la fenomenografía. A ver, cuéntanos con respecto a qué se refiere, para que nuestro público conozca un poco más sobre el desarrollo de este tipo de metodología. Sí, este estudio fenomenográfico lo que hace es que registra las experiencias del alumno de manera específica en el momento en que le están sucediendo. De eso se trata, de comprender la multiplicidad, porque generalmente nos concentramos en un concepto y con base a ese concepto estudiamos al alumno, le decimos, debe de tener estas cuestiones, ¿no? Entonces, no, aquí se registra de la experiencia subjetiva, lo que percibe el alumno y es lo que se pondera. Y ese registro se hace mediante una entrevista semiestructurada. Se graba el audio y él nos relata todo, mediante una serie de preguntas, nos relata todo lo que le está pasando cuando está emitiendo un discurso oral en el aula. Así es. Y precisamente en el momento en el que sucede, ¿no? Porque puede ser una información en un momento de su historia y otra información muy diferente, aunque sea el mismo alumno, en otro momento de su vida, ¿no? Sí, puede variar. A eso se refiere este instrumento la metodología fenomenográfica, a que en ese momento en específico es donde está haciendo el registro. Después, pues, pueden cambiar las circunstancias. A lo mejor ya tiene más experiencia, ya puede hablar más, ya se siente más seguro el alumno, pero en ese momento en que está emitiendo el discurso, pues tiene ciertos problemas que hay que registrar, ¿no? Y eso es lo que nos permite esta técnica que se seleccionó. Precisamente, el identificar esos rasgos y características que el alumno presenta para poder ser sujeto de la investigación. Así es. Excelente. Y cuéntanos, con respecto al desarrollo que se fue dando paulatina en la investigación, ¿qué retos encontraste? Porque bueno, como en todas las investigaciones, encontramos de repente sí. Algunas piedras en el camino, algunas facilidades, algunas áreas de oportunidad en las que podemos ir modificando tal vez lo que nosotros teníamos planteado de un inicio. Cuéntanos, ¿qué fue lo que tú encontraste con respecto a tu investigación? Sí, bueno, al inicio elegir el punto medular que iba en el que me iba a concentrar. Generalmente algunos maestros me indicaban, no, pues puede ser expresión oral o por acá. No, y entonces en ese caso se decidió por el discurso oral, que ese fue mi primer reto, encontrar el punto que trabajar. Después, los alumnos también, tuve ese reto de encontrar a los alumnos porque, bueno, como vamos avanzando en cada semestre, pues mis alumnos dejaron de ser mis alumnos y tuve que reencontrarlos en otro semestre y les invité a participar para trabajar esta investigación. Participaron 14 alumnos de
cuarto y sexto semestre en aquel entonces. Y pues sí tuvimos problemas para encontrar espacios para ubicar, para realizar las entrevistas, por ejemplo. ¿Qué otro problema? Pues la misma documentación, los antecedentes, documentos que me ayudaran a ir sondeando este tema también. Ese es otro de los retos que enfrenté. Yo creo que serían básicamente los... ¿Qué tipo de documentación es la que requeriste? Me refería a los trabajos, a las investigaciones previas sobre este tema. Ah, ok. Sí. Y con respecto a los alumnos, comentas ahorita bien dicho que precisamente pues los alumnos, llegó un momento en que eran tus alumnos y dejaron de ser tus alumnos y pues había que rastrearlos, ¿no? De alguna manera había que llegar de nuevo a ellos para darle continuidad. Este proceso de localizar y rastrear a los alumnos, ¿te llevó a algún momento, en algún momento, a tratar de modificar la estructura o a tratar de modificar el objetivo de tu investigación? No me O al llevó. contrario, a lo mejor fue un aliciente que te permitiera ahondar más. Sí, no me afectó, pero porque previamente hice un sondeo cuando les impartía clase, les hice un sondeo que si estarían dispuestos a participar y todos, la mayoría, creo que fue de 3 grupos, encontré que un 30 o 40% se sentía a gusto al hablar frente al público y un 70-60% no. Entonces, ese grupo de alumnos fue mi motor para poder continuar mi investigación. Entonces, no fue ningún problema localizarlos después, porque estaban dispuestos, ¿no? Desde antes. ¿Aún y aquellos que no les gustaba hablar en público? O sea, Sí. que no les gustaba precisamente ese tipo de participación. Sí, es que en ellos son en los que me concentré. Ajá. Pero después eso cambió, eso me recuerda que eso cambió en mi tesis, porque estaba contemplando solo los que no podían hablar en público, pero después se agregaron a los alumnos que sí estaban a gusto hablando en público y entonces descubrí que también tenía nervios. O sea, la condición no era solamente para los que no querían hablar en público. Eso fue muy interesante. Sin embargo, o sea, yo creo que sí, todos manejamos nervios cuando hablamos en público, ¿no? Así es. Pero habrá quienes pueden manejarlo y habrá quienes no pueden manejarlo, habrá quienes a lo mejor tienen su propia estrategia para poderlo trabajar, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos entrando a la parte de los resultados un poquito, porque efectivamente tienen ciertas fortalezas, hay personas que lo pueden manejar, controlar de una manera más adecuada que otras. Y pues algunos de los alumnos, eso fue lo interesante, que algunos de los alumnos descubren qué es lo que les estaba pasando cuando estamos haciendo la entrevista. Al finalizar de cada entrevista, pues ellos decían, ya me di cuenta que tengo un problema y cuál es mi problema y qué necesito hacer. Eso es parte de los resultados. Excelente. Entonces, ya que estamos hablando de hallazgos, tengo entendido que tenemos los resultados parcialmente determinados, ¿no? Pero cuéntanos, ahondemos un poco más en qué fue lo que encontraste entonces. Bueno, después de un proceso de revisión de las entrevistas, se transcribieron las entrevistas en audio, tal como las emitieron, y a partir de ellas se realizó una categorización y una subcategorización de cada una de ellas. Al final quedamos con 7 categorías y 21 subcategorías. Entre las categorías, pues, está la de memoria, ansiedad y otras que ahorita no sé si después se pueda mostrar la tabla que claro, envié, sí, te la muestro. para que tuvieran una idea de lo que estoy hablando. Dentro de esas categorías, pues cada uno de los alumnos fue expresando su sentir, ¿no?
Y ya cuando se tuvieron esas categorías, pues ya se le dio cierta interpretación, cierto significado a cada categoría. Y bueno, el trabajo va reforzado con las aportaciones o las respuestas que cada alumno dio en cada una de las categorías. Mencionabas ahorita 7 categorías y 21 subcategorías. Sí. ¿Las subcategorías a qué hacen referencia? Por decir, en la categoría de ansiedad hay 2 subcategorías que son la de tengo nervios y controlar los nervios. Entonces, el alumno asume que ya, o sea, que tiene nervios. Que pasa por un proceso ansioso. Así es. Y la otra subcategoría es cómo controlar los nervios. O sea, ya estamos en una parte de subsanar un poquito lo que le está pasando. Ok. En ese sentido van las categorías. Por ejemplo, hay una que es exposición, o sea, la categoría de exposición se refiere a cuando me están mirando. Ellos sienten la mirada fija en ellos y entonces para ellos provoca algo y los hace reaccionar de cierta manera. Eso sería más o menos. Ok, y con respecto a la cantidad que tenemos de subcategorías, tenemos más o menos una razón de 2 a 3 subcategorías por categoría. Así es. Ok, entonces, y estos resultados que parcialmente has obtenido, ¿qué te dicen? ¿A qué conclusión te llevan? Bueno, todavía no llego a las conclusiones, Pero puedes visualizar. Una parcial es ¿Puedes que, visualizar algo? que en las aulas hace falta más un diálogo entre docente y alumnos. Los alumnos a veces se sienten como separados del docente, entonces hace falta que se sientan cómodos, un ambiente más tranquilo, más relajado, no como que te están evaluando, sino que te ayuden a mejorar, a salir, a sacar el reto de hablar de una simple lectura, cualquier actividad que implique hablar frente a los demás, pues tiene que sentirse relajado, ¿no? Esa es una parte importante. Y la manera en cómo evaluamos también los docentes a los alumnos cuando están hablando. A lo mejor exigimos y nos fijamos en ciertas cosas, pero no le damos su tiempo o no tomamos en cuenta que a lo mejor le están pasando cosas internamente. A lo mejor voy a decir una anécdota que me pasó con un alumno. Justo en clase, el otro día puse un proyecto para trabajar en este semestre y mi proyecto ya lo había pensado, que es hablar sobre los perros callejeros y los de casa. Y entonces yo pregunto en clase, ¿quién tiene perro en casa? Y entonces un alumno, le pregunté, pero yo pensé que no lo tenía en casa. Y al final resulta, después de la clase que terminó, se acerca y me dice que habían acabado de matar a su perro. Entonces, la circunstancia de él para hablar sobre perros, justo yo saqué el tema en ese momento y la circunstancia no era la adecuada. No, porque él estaba sensible, hasta lloró. Entonces, sí, eso afecta al momento de que está desarrollándose la clase y nosotros no lo sabemos. Por eso es importante pues que como docentes pues tengamos en cuenta que hay otro espacio más del alumno e incluso de los docentes, claro. Todos los que estamos interactuando en el aula. Eso es más o menos algo de lo que he estado trabajando. Y es interesante porque de alguna manera creo que se da de manera recurrente o de una manera muy natural, o sea, muy normal, el hecho de que el docente trabaje de una forma expositiva, ¿sí? Entonces, básicamente, cuando te conviertes en un expositor, pues no es el alumno el que comparte, el que participa, el que da su opinión y el que de alguna manera puede interactuar. Entonces, eso hace que, o de alguna manera obliga a que no se desarrolle en el alumno este tipo de habilidades. Así es. ¿Sí? Cuando yo planteo por eso me gusta hacer preguntas más que darles clase, porque se llega a otro punto con los alumnos, observo qué piensan, se ponen a reflexionar ciertos temas que no reflexionaban y entonces las clases deberían de tender a ser así como ahorita, una entrevista.
Claro. un diálogo en el que los alumnos y el docente están muy a gusto, que se Inmersos. sientan a gusto primero y que y que se les escuche, que los dos sean capaces de escuchar también, esa es otra cuestión. Claro. Ya el docente no como una figura que expone nada más y que plantea un reto, un tema al alumno, sino que haya una conversación. Yo creo que ese sería algo de lo más rescatable de mi trabajo. Y que se logre de alguna manera esa retroalimentación entre el docente y el alumno que le permita crecer a los dos, porque es una realidad que no nada más el docente es el que enseña en clases, también el alumno enseña muchas cosas, tiene una perspectiva diferente, todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces sí es muy interesante el que podamos crear este cambio de paradigma con respecto a la figura docente, a la forma de impartir la cátedra, que le permita tanto al alumno como al docente ir construyendo a la par, ir creciendo a la par y desarrollar el tema y desarrollar el diálogo como tú decías ahorita, de esa forma ligera y regular que le permita de alguna manera soltarse. Sí, y la finalidad pues es que llegue al aprendizaje, pero Exacto. pues mediante otras formas que no son las tradicionales, ¿verdad? Exacto. De hecho, yo soy precursora de que los salones no deberían de estar al frente del maestro y los alumnos todos de un lado, sino los salones que son así como mesas redondas o que permiten el acercamiento entre ambos actores, pues sería lo ideal en una aula. Claro, sí, o sea, dejar de ver cabezas, ¿verdad? O sea, Sí, sí. que no vean únicamente. En otro nivel, esas cuestiones son importantes. Sí, finalmente creo que es una temática interesante. Te felicito, es una investigación que, como pudiste darte cuenta, no hay muchas en el ámbito de la investigación y crea un parteaguas, como bien decías, con respecto a la perspectiva del investigador y ofrece obviamente un aporte al campo del conocimiento, porque es a partir de aquí donde podemos lograr compartir nuevo conocimiento, vislumbrar otras opciones, crear ese tipo de enlaces que de alguna manera la misma investigación nos va ofreciendo, ¿sí? Pues te felicito, te agradezco mucho que hayas venido a compartir con nosotros tu investigación, tu trabajo y sobre todo las experiencias que te tocó vivir a partir de ella. Te deseamos mucha suerte en tu próximo examen, deseamos que tengas un excelente resultado, sé que lo vas a tener y ojalá que cuando tengas oportunidad en otras investigaciones, que no sea esta la única vez que nos visites. Perfecto, sí. Muchas gracias. Te esperamos, te deseamos mucha suerte y bueno, en esta ocasión sería todo. Agradecemos el placer de su atención y los esperamos en la próxima con nuevos invitados y grandes sorpresas. Mi nombre es Nubia Rivas. Hasta la próxima.